de niño, me aterraba casi todo. Por la noche, el mundo a mi alrededor se transformaba en algo irreconocible. Los rostros se movían y se transformaban en el papel pintado, las ramas se deslizaban como serpientes, montones de ropa parecían transformarse en cuerpos desplomados. Incluso las lámparas parecían tener sonrisas siniestras, y los coches, los coches, parecían sonreírme con malicia. Los sonidos tampoco ayudaban. ¿El crujido de una puerta? Era un gemido. ¿El aullido del viento? Era un grito. Y cada tabla del suelo crujía como si respirara, emitiendo profundos suspiros, como si algo acechara debajo. Sentía como si hubiera demonios, fantasmas y monstruos por todas partes. Naturalmente, era un niño nervioso. Pero no era solo una imaginación activa. Resulta que tenía una condición. Se llama pareidolia, donde se ven rostros o patrones en objetos aleatorios, como se ve un rostro en las nubes o una figura en las ramas de los árboles. Es un mecanismo de defensa que nuestro cerebro ha desarrollado con el tiempo para ayudarnos a detectar depredadores camuflados, como jaguares o serpientes, o a oír los sonidos más sutiles de un peligro inminente. Para la mayoría de las personas, es sutil. Pero para mí, es a otro nivel, casi 16 veces más pronunciado de lo habitual. Veo caras y figuras por todas partes, todo el tiempo. No me resultó fácil crecer con esto. Para cuando cumplí 12 años, ya había probado 6 tratamientos diferentes en 4 años. Los efectos secundarios eran brutales. Algunos medicamentos me ponían irritable y nervioso, mientras que otros me hacían hiperconcentrarme hasta el punto de la obsesión. Un tipo de medicamento me daba tanta somnolencia que apenas podía mantenerme despierto, y mucho menos funcionar con normalidad. Para cuando cumplí 18, me sentía desesperanzado. Apenas podía seguir el ritmo de la escuela, y mucho menos conservar un trabajo. Mi vida era un desastre, y estos medicamentos no me hacían ningún favor. Para colmo, me dieron unas garrapatas horribles. Se me caían las cosas constantemente y, a veces, mientras dormía, me despertaba con la pierna sobresalida y me hacía tropezar. Estaba hecho un desastre. Mi madre incluso tuvo que poner pasamanos y cinta de agarre en las escaleras para evitar que me cayera. Hace unos años, tenía una cita fija con los servicios de empleo del condado. Iba todos los jueves y, sinceramente, lo odiaba. En un día especialmente malo, no estaba en condiciones de conducir, así que mi madre tuvo que llevarme. Los medicamentos me estaban pasando factura, y cuando me dejó al final de la calle, estaba tan nerviosa que casi me chocó contra una pared. Tiré un cubo de basura. Fue vergonzoso. Pero entonces, por primera vez en mucho tiempo, sucedió algo inesperado, conseguí una entrevista. Al principio, la mujer que conocí no me pareció nada del otro mundo. Solo una señora mayor con un abrigo abrigado. Se presentó como Teresa y mencionó que había oído hablar mucho de mí. Me hizo una oferta que parecía demasiado buena como para dejarla pasar, un pago único considerable por un trabajo de prueba. No me explicó mucho sobre lo que haría, pero dijo que la discreción era fundamental. La única condición era que dejara de tomar mis medicamentos. En ese momento, estaba tan desesperada que acepté sin pensarlo mucho. En mi primer día de trabajo, no tenía ni idea de qué esperar. No había tomado mis medicamentos en más de una semana y había dormido poco. El mundo me resultaba extraño, como si lo viera a través de una ventana empañada. De niño, estaba acostumbrado a ver caras en las paredes, sombras en las hojas y patrones por todas partes. Pero ahora, sin la medicación, la tensión se acentuó. Estaba nervioso, ansioso y no podía dejar de estremecerme. Cualquier pequeño sonido me ponía tenso. Teresa me recogió en un sedán gris. Llevaba auriculares y no dejaba de mirar el GPS. Le temblaba la pierna nerviosamente y se mordía el labio, sin prestarme atención. El viaje fue incómodamente silencioso. La tensión entre nosotros era palpable. Después de unos 40 minutos, llegamos a un pequeño patio junto a la carretera, escondido en medio de la nada. El lugar parecía abandonado, destartalado. Había 2 remolques grandes y una casa de una sola planta, una típica casa prefabricada barata de los años 60, paneles de madera con las ventanas rotas. El patio estaba abarrotado de 8 vehículos, entre sedanes, furgonetas, un jeep y un autobús. La situación era extraña. Una cinta de advertencia delimitaba la zona, y había una tienda de campaña con portátiles y una antena, y focos que escaneaban el suelo.
Hombres armados con rifles de asalto montaban guardia, y un par de médicos esperaban con botiquines de primeros auxilios y camillas. En cuanto bajé del coche, me rodearon. Me pusieron unos auriculares, guantes de protección, un monitor cardíaco y una pulsera de plástico. Teresa caminaba de un lado a otro, con la mirada fija en la zona, mientras el sudor le corría por la cara. ¿3 o 4? Preguntó Teresa por el comunicador. Solo uno, se oyó una voz desde el auricular. Lo conseguimos pronto, tienes el sitio en el lugar. Teresa asintió, sin apenas reaccionar. ¿Alguna señal de tristeza? Sin tristeza, fue la respuesta. Teresa se giró hacia mí. Me puso las manos en los hombros, me miró a los ojos y habló despacio, como si intentara tranquilizarme. Esto es mucho, pero solo necesito de ti algo simple. Entra, echa un vistazo y dime qué ves. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué hay ahí dentro? No lo sé, suspiró. Ninguna lo sabe. Pero creemos que puedes verlo. Es peligroso, insistí, intentando encontrarle sentido todo. Negó con la cabeza, aunque su expresión parecía incómoda. No lo sabemos. Eso es lo que estamos intentando averiguar. Me dieron más instrucciones mientras firmaba una exención de responsabilidad, me tomaban fotos desde todos los ángulos y me sometía a un montón de revisiones médicas. Me tomaron una muestra de la lengua, me hicieron un examen rápido de la vista y luego me entregaron unas gafas de seguridad. Teresa me las quitó casi de inmediato, diciendo que no las necesitaba. Tienes que ver con claridad, me dijo. La tensión iba en aumento. Empezó la cuenta atrás y me indicaron que me acercara a la puerta mientras realizaban las últimas comprobaciones del sistema. Parecía la antesala de una operación importante, y yo era quien debía entrar. Sentía las piernas temblar bajo el peso de todo. La voz de Teresa llegó a través de los auriculares, tranquila y firme, estoy contigo hasta el final. Puedes irte cuando quieras. Solo dime qué ves. Y lo digo en serio. Se encendieron los focos y, de repente, todo el patio pareció quedarse paralizado. Todos permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración, esperándome. Di un paso adelante, intentando controlar los nervios mientras me acercaba a la puerta. Dentro había una casa sencilla de una planta, con 3 habitaciones, un baño y una cocina. Parecía que alguien había vivido allí recientemente. La ropa seguía tirada sobre una silla en la sala, y no había electricidad. Pero los focos que entraban por las ventanas iluminaban el lugar, dándole una sensación de asfixia, casi como la sala de espera de un hospital. El corazón me latía con fuerza en el pecho, la emoción del sueldo apenas se notaba entre la niebla de nervios. ¿Qué ves?, volvió a oírse la voz de Teresa, aguda. ¿Algo inusual? Respiré hondo. Solo muebles. Un sofá, un televisor viejo, una alfombra elegante, nada fuera de lo común. Me moví por la habitación, hablando en voz alta, describiendo todo lo que veía. Pasaron los minutos, y el tono de Teresa cambió, la impaciencia se apoderó de mí. Son solo cosas, dijo con voz tensa. Dime qué ves realmente. Entré al baño, sintiendo una incomodidad creciente en el estómago. Al mirarme en el espejo, creí ver algo moverse detrás de mí, unos ojos azules, fríos y sin pestañear, mirándome desde el reflejo. El corazón me dio un vuelco. Me giré rápidamente, casi esperando encontrar algo, pero no había nada. Algo se movió, grité. Me tambaleé hacia atrás, cerrando la puerta del baño con la punta de los dedos. Presa del pánico, arranqué la cortina de la ducha de sus ganchos y caí al suelo, con los pies volando por los aires. Apenas podía respirar, intentando comprender lo que acababa de ver, o creía ver. Dime qué viste, gritó Teresa. ¿Qué hay ahí dentro? Ojos azules, exclamé, intentando controlarme. Tenía ojos azules. ¿Viste a dónde se fue?, preguntó. Negué con la cabeza dándole vueltas. No. Yo, no. Mira otra vez, insistió. Mira otra vez y luego sal. No sabía qué hacía, pero no podía salir del baño sin intentar confirmar lo que había visto. Mi mente daba vueltas, el miedo a lo desconocido me consumía. Lentamente, me acerqué a la puerta, con los dedos temblorosos al alcanzar el pomo. Cuando la abrí, el pasillo estaba vacío. Salí del baño, recorriendo la habitación con la mirada, casi esperando ver algo, cualquier cosa, acechando en las sombras. Pero no había nada.
La casa se sentía vacía, y empecé a sentirme tonta. ¿En qué estaba pensando? Dime que viste algo, dijo Teresa por los auriculares. Vi un cuadro, respondí con voz temblorosa. Está en la pared, antes no estaba allí. Caminé lentamente hacia el cuadro. Era extraño, antes no me había llamado la atención, pero ahora sentía que me atraía. El cuadro en sí era uno de esos genéricos que se pueden encontrar en una tienda de segunda mano, que mostraba a dos mujeres cruzando un puente en un caluroso día de verano. Los colores estaban descoloridos, y todo tenía esa atmósfera desagradable de algo que se encuentra en una sección de ofertas. Pero al concentrarme en él, sentí algo raro. ¿Conoces esa sensación de repetir una palabra una y otra vez y empieza a sonar menos como una palabra y más como un ruido? Eso fue lo que pasó. El cuadro no solo se desdibujó, sino que cambió. Los colores empezaron a fundirse, como si las pinceladas tuvieran vida propia. Parpadeé, intentando aclarar mi visión, pero la imagen solo se distorsionó aún más. Lo sentí, algo había en ese cuadro, algo que antes no estaba allí. Ojos azules. Allí, en lo profundo de los colores que se arremolinaban, pude distinguir manchas azules. Pequeños puntos, como un reflejo en el agua, pero no cualquier reflejo. Eran demasiado deliberados, demasiado estructurados. Y en esa imagen borrosa, lo vi, un rostro que emergía y luego desaparecía, fundiéndose con el fondo. Me quedé paralizada. Por un segundo, estuve segura de no haberlo visto antes. No estaba allí cuando entré. Y ahora, podía sentirlo mirándome fijamente. Se me erizó la piel al darme cuenta. Fuera lo que fuese, sabía que podía verlo ahora. Y quería que lo viera. Hay algo en el cuadro, susurré al micrófono. ¿Estás segura?, preguntó Teresa con voz tranquila pero firme. Sí, respondí con voz temblorosa. Totalmente segura. Sal, ordenó. Ahora. No lo dudé. Mis pies se movieron sin darme cuenta, retrocediendo lentamente, sin apartar la vista del cuadro. Al doblar la esquina y salir de la sala, oí el crujido del suelo de madera a mis espaldas, la casa parecía crujir bajo cada paso. El cuadro ya no era solo un cuadro, se sentía vivo, como si me hubiera estado observando todo el tiempo. Abrí la puerta principal y salí al fresco aire otoñal. En cuanto la puerta se cerró tras mí, me vi rodeado de inmediato. Hombres armados se acercaron corriendo, tirando de mí, mirándome los ojos con linternas. Estaban frenéticos, haciendo 1.000.000 de preguntas que no entendía, mi nombre, el apellido de soltera de mi madre, el nombre del presidente actual. Apenas podía pensar. Sentía una opresión en el pecho y seguía temblando. Oí al equipo entrar en la casa, con pasos pesados, el equipo resonando, murmurando palabras por los comunicadores. Agáchate, me ordenaron. Mantén la calma. Y entonces lo vi. Un equipo de hombres armados irrumpió por la puerta con pistolas eléctricas, picanas eléctricas y redes. Había una caja, algo dentro de ella era ahora su objetivo, y no podía distinguir si estaba vivo o no. La presión de la situación me golpeó como un muro de ladrillos. La habitación me dio vueltas y yo simplemente, me derrumbé. Sentí que me hundía en el suelo. Lloraba, reía, sin apenas comprender lo que sucedía a mi alrededor. El estrés, el miedo, todo me golpeó a la vez, y sentí que mi cerebro no podía seguir el ritmo. Teresa se sentó a mi lado, su presencia me tranquilizaba extrañamente. Me dio una bebida fría. Ni siquiera dudé en tomarla. ¿La pastilla que venía? Me la tragué también, sin rechistar. Sonrió levemente, con la mirada cansada pero firme. Lo hiciste bien, dijo. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste?, pregunté, todavía aturdido. ¿Qué fue eso? Se acercó más, hablando en voz baja, como si fuéramos los únicos en la habitación. Algo que solo una mente especial puede ver. Eso fue todo. El momento en que me di cuenta de que este trabajo nunca se trataba solo de ver lo que tenía delante. No se trataba de limpiar habitaciones ni de encontrar rarezas. Se trataba de mí. Yo era quien podía verlo, fuera lo que fuese, y necesitaban que les informara. Los años siguientes se confundieron. Aproximadamente cada mes, me llamaban para otra misión. El sueldo era increíble, suficiente para finalmente poder salir de casa de mis padres y vivir sola. Pero había condiciones. Tenía que someterme a chequeos regulares y, la mayoría de las veces, dejar de tomar mi medicación. No me importaba.
Me hizo más perspicaz. Aprendí más sobre la empresa para la que trabajaba, Achet Biotechnica, y sus extraños procedimientos. Cada vez que entraba en una nueva casa o ubicación, era como entrar en otra pesadilla, un mundo oculto tras el velo de lo ordinario. Y mi trabajo consistía en ver lo que nadie más podía. Pero había algo que aún no entendía del todo. Con el paso de los meses, empecé a acostumbrarme al trabajo. Ya no me ponía tan nervioso al entrar en esas casas tan extrañas. Para entonces, ya había aprendido el procedimiento. Siempre era lo mismo, auriculares, guantes, muestras de sangre, todo. Cada lugar tenía sus peculiaridades, pero la rutina era predecible. Pero a pesar de la familiaridad, algo me seguía atormentando. Veía más, sentía más, pero no sabía qué significaba. Seguía preguntándole a Teresa, insistiendo en obtener respuestas, pero ella siempre esquivaba las preguntas. Solo intentamos entenderlo, decía. ¿Intentar entender qué? Esa era la pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Qué estaba pasando realmente allí? ¿Qué buscaba exactamente al entrar en esas casas? No tenía ni idea de qué quería la empresa de mí, que se suponía que debía informar. Era solo un peón, enviado a buscar cosas que nadie más podía ver. Empecé a sospechar que las cosas que veía, las cosas que podía ver, estaban conectadas. Cada vez que informaba de algo, una forma, un movimiento, un ojo en la pintura, se producía una acción. A veces, era una simple evacuación, a veces una limpieza rápida con lanzallamas. En una ocasión, incluso usaron explosivos controlados. ¿Pero por qué? ¿Qué querían ocultar con tanta desesperación? ¿Qué veía yo que ellos no podían? Entonces llegó el caso que casi me destrozó. Era una tarde lluviosa de otoño cuando llegué al lugar. La zona ya estaba asegurada y la rutina habitual se puso en marcha. Las muestras de sangre, el envoltorio de plástico, todos los controles y protocolos, todo estaba listo. Pero esta vez, algo se sentía diferente. Quizás era el clima o el silencio ominoso que flotaba en el aire, pero mientras caminaba hacia la casa, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. Teresa no estaba tan tranquila como siempre. Estaba revisando su tableta, revisando informes, con el ceño fruncido. Ni siquiera me miró cuando hizo la pregunta de rigor. Sin melancolía, preguntó con voz distante. Nada de azules, respondió uno de los hombres armados. Asentí. Definitivamente nada de azules. De acuerdo, estamos viendo un solo tango, quizás dos, murmuró Teresa, sin mirarme todavía. Un tango. Otra palabra clave que no entendía del todo. Empezaba a darme cuenta de que no debía entender mucho de lo que estaba pasando. Mi trabajo era simplemente informar lo que vi. ¿El resto? Eso lo tenían que averiguar ellos. ¿Estás seguro? Teresa entrecerró los ojos al leer el informe. La primera lectura decía 6, pero la segunda solo 1. Podrían ser corredores. Notifiquen a las Galápagos, respondió uno de los hombres. Que se pongan a cazar. Teresa sintió distraídamente y finalmente se giró hacia mí. Me dedicó una extraña sonrisa, tocándome el hombro. Entrar y salir, dijo con voz tranquilizadora. Tú lo tienes. Lo tengo todo bajo control, repetí en voz baja, intentando convencerme. La cuenta atrás empezó. Entré en la casa, la puerta se abrió con un crujido al cruzar el umbral. La habitación estaba oscura, el aire cargado de polvo. El suelo era irregular y crujía bajo mi peso. Era una de esas casas que te hacen sentir mal incluso antes de fijarte bien. Las paredes no eran rectas, los suelos estaban inclinados en ángulos extraños. Parecía como si la casa se estuviera derrumbando lentamente. ¡Qué lugar tan raro!, murmuré para mí misma mientras observaba mi entorno. ¿Estás segura?, la voz de Teresa llegó a través de los auriculares. Sí, respondí, recuperándome. Definitivamente. Revisé las habitaciones una por una, esperando que esa sensación familiar me invadiera, ese hormigueo que me decía que había algo oculto, algo que intentaba mantenerse oculto. Pero esta vez, no pasó nada. Revisé la sala, la cocina, el dormitorio, no había nada. Ni rostros en el papel pintado, ni sombras extrañas en los rincones. El lugar estaba vacío. Era casi demasiado normal. Me senté en el suelo, en medio de la sala, mirando las paredes. ¿Qué me estaba perdiendo? Ya había aprendido a confiar en mis instintos, a escuchar esa voz interior que me decía cuando algo andaba mal.
Pero esta vez, no había nada. Solo habitaciones vacías. No tenía sentido. Nada, le dije a Teresa. Está vacío. No hay nada aquí. Hubo una larga pausa antes de que respondiera, casi como si estuviera distraída. Sí, estamos bien. Sigue buscando. Hay algo ahí dentro contigo. Seguimos recibiendo lecturas. Empezaba a frustrarme. Revisé cada habitación. No había nada. Ni ojos extraños, ni patrones raros. Solo un suelo torcido y un espacio vacío. Caminé por todas partes, murmurando para mí misma, intentando comprender la situación. Teresa, dije frustrada. No lo siento. No veo nada. ¿Estás bien?, respondió distraídamente. Espera un minuto. Di vueltas por la casa otros 10 minutos, pero nada cambió. El lugar seguía, vacío. Finalmente me acerqué a una ventana que daba al jardín delantero. A través del resplandor del foco exterior, apenas podía ver nada. Se me estaba agotando la paciencia. Teresa, ya salgo. Este lugar está vacío, dije con la voz destrozada. Pero en cuanto abrí la puerta, me quedé paralizada. Docenas de rostros me devolvieron la mirada. Al principio, pensé que me lo imaginaba. Los rostros en el patio no podían ser reales. Imposible. Pero me miraban fijamente, todos, paralizados, con expresiones indescifrables. Algunos mantenían una actitud neutral, mientras que otros sonreían desconcertantemente de oreja a oreja. Los rostros de los médicos, los guardias armados, todos estaban allí, pero algo andaba mal. Sus ojos estaban vacíos, vidriosos, como si no supieran cómo o qué sentir. Un hombre del equipo médico se quedó allí, boquiabierto, mirándome con una expresión de puro terror. No era miedo a alguien en peligro. Era algo más. Algo que parecía antinatural. Se me revolvió el estómago. Era como si sus rostros no encajaran, como si fueran simples máscaras, piezas de un rompecabezas que no encajaban. Entonces la vi. Teresa salió de detrás de uno de los jets, con esa misma sonrisa inquietante, el rostro abierto y congelado. Pero sus ojos eran lo último que esperaba. Sus ojos brillaban con un azul brillante y frío, brillando como hielo en la noche. Me quedé paralizada, el corazón me dio un vuelco. No se suponía que tuviera ese aspecto. Uno a uno, los ojos de los demás comenzaron a brillar con la misma luz azul. Era como si todos estuvieran sincronizados. Sus sonrisas se profundizaron, mostrando hileras de dientes increíblemente afilados, y sus dedos, comenzaron a alargarse. Los cuellos de las personas a mi alrededor se estiraron, sus cuerpos se movieron, distorsionando como si perdieran su forma humana, convirtiéndose en algo completamente distinto. Algo que no era humano. Se me cortó la respiración. Las cosas que había visto, esas criaturas, esos imitadores, eran reales. Y estaban aquí, rodeándome. Ya no se escondían. Ya no fingían. La trampa estaba tendida y caí directamente en ella. Lo peor. Sabían que podía verlos. Sabían que podía ver a través de sus disfraces. Y no tenían miedo. Retrocedí, con la mente acelerada, pero sentía las piernas pegadas al suelo. Sabía que tenía que moverme. Tenía que salir. Pero cada vez que miraba a mi alrededor, veía algo más rostros emergiendo de las paredes, de las ventanas. Manijas de las puertas convirtiéndose en manos, agarrándome. Sentía que tiraban de mi ropa, sus rostros distorsionados reflejándose en cada superficie. «Corre», gritó la voz en mi cabeza, pero mi cuerpo se negaba a escuchar. Todo se cerraba sobre mí. El aire se sentía denso, sofocante. Había más puertas de las que recordaba. Más ventanas. La cocina de repente tenía una claraboya, y había 4 refrigeradores apilados contra la pared. La casa, esta casa, ya no era la misma. En el dormitorio principal, los cuadros habían cambiado. Ahora estaban cubiertos de horrores inquietantes y sangrientos. Apenas podía procesar lo que veía, pero sabía una cosa, estas cosas no estaban solo en la casa. Estaban por todas partes. Tenía que hacer algo. Tenía que salir. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Corrí al dormitorio de invitados, pero algo no andaba bien. La habitación se sentía diferente. Ahora había 2 ventanas, donde antes solo había una. No podía pensar.
No podía procesarlo. Era como si estuviera atravesando una pesadilla. Con cada paso que daba, la casa parecía tambalearse, su propia estructura se deformaba a mi alrededor. Tenía que liberarme. Tenía que arriesgarme. Me acerqué a la ventana, con las manos temblorosas y el corazón latiéndome con fuerza. Y justo al agarrar el marco, imaginé esos dientes afilados clavándose en mis palmas, esas largas lenguas lamiendo mi piel. Imaginé las sonrisas, las garras, el hambre. Pero cuando abrí los ojos, no era nada. Entré corriendo por la ventana y corrí hacia el bosque. El frío aire otoñal me golpeó la cara, el frío de la noche me provocó escalofríos. No me detuve. No podía. Cada sonido a mi alrededor, el crujido de las hojas, el chasquido de una ramita, sentía como si algo viniera a por mí. Me esforcé más, con las piernas ardiendo mientras corría por el bosque, sin detenerme ante nada. La oscuridad era mi enemiga. El viento aullante, el crujir de las ramas, todo sonaba como risas, como susurros que me incitaban a darme la vuelta. Pero no lo hice. No podía. Simplemente seguí corriendo. Parecía que las horas pasaban, y mi respiración era entrecortada, me dolía el pecho por el esfuerzo. No fue hasta que mi pie quedó atrapado entre dos rocas que finalmente me desplomé. Caí al suelo, torciéndome el tobillo, y fue entonces cuando los volví a ver. Se me echaban encima. Sentí dedos fríos, arañándome la piel. Grité, pero no salió nada. Mi cuerpo se paralizó, mi mente se aceleró. Pero después de unos instantes, me di cuenta de que todo estaba en mi cabeza. No había nada allí. Estaba sola. Solo era yo. Sola en el bosque. Me derrumbé. Lloré, el peso de todo me aplastó. No sabía cómo había vuelto a casa. La adrenalina debió de llevarme toda la noche, pero cuando llegué a casa, fue como si todo se detuviera. Todavía podía sentir los rostros deformados en mi mente, los dientes sonrientes, los ojos azules, seguían conmigo. Cuando revisé mi teléfono, no había mensajes. Ni llamadas. Los números con los que había trabajado habían desaparecido. La empresa, HP Biotechnica, había desaparecido. No había constancia de ellos. Ni información de contacto. Ni nombre. Ni dirección. Nada. Todo era una fachada. ¿Y Teresa? No he sabido nada de ella desde aquella noche. Lo peor. Creo que han dado por hecho que estoy muerta. Creo que creen que nunca salí de esa casa. Así que les cuento mi historia aquí, anónimamente. A cualquiera que quiera escucharme. Si saben quién soy, pueden contactarme. Si no, bueno, recuerden esto, confíen en sus instintos. Sean observadores. Podría salvarles la vida.